de mis casi 30 años que ya voy a cumplir este año, lo más importante que a mí se me ha asignado es poder formar esas dos vidas. Y mucho amor, con mucho compromiso, no te voy a decir que hay cosas que en el día a día pues se vuelven difíciles, que es un desafío bastante duro para las madres, para todo tipo de madres, porque hay realidades distintas, hay escenarios distintos, y las madres siempre tenemos que tomar decisiones. Es un trabajo en el que constantemente, realmente es eso, es un trabajo. Y tú sabes, ¿no? En el trabajo tú tienes que tomar decisiones, tú en el trabajo tienes que tomar estrategias, tienes que tener compromiso, tienes que tener disciplina, y son muchas de las características que requiere el poder ser madre. Entonces, creo yo que durante este tiempo he podido trabajar, he podido he sido estudiante, he estado trabajando, he sido independiente, económicamente también he trabajado para mí misma, y creo yo que lo más difícil hasta el momento ha sido poder mantener la maternidad, poder maternar. Y eso que gracias a Dios tengo el apoyo de mi esposo. No hay quienes se enfrentan a una maternidad solas, y realmente es admirable porque no es nada fácil, y como te decía, la sociedad le exige demasiadas cosas a las madres, a las mujeres en general, en pro de esa igualdad, en pro de eso que queremos que se nos escuchen nuestras voces. También lamentablemente nos autoexigimos, y también la sociedad nos exige a nosotras dependientes que debemos hacer muchas cosas porque lo podemos, pero también queremos cumplir con ese rol tan importante como el de ser madre. Entonces, para mí, sinceramente, ha sido lo más, y aunque suene trillado, porque yo sé que todas las madres lo repiten, pero creo yo que si algo se repite es porque es real. Entonces, es lo más hermoso que me pudo haber pasado como mujer. Sí, la paternidad es algo maravilloso y no se está haciendo un ambiente romántico de la misma porque sí, hay muchas barreras, hay muchos desafíos, hay muchas cosas que no se nos dice y que tampoco nacemos sabiéndolo todo. Brenda, ya entrando un poco más en materia, yo conozco tu historia, conozco porque soy fan de Manuel, soy fan de Isabelita, me encanta verlos a ellos en redes sociales, esa para mí debe ser es muy orgulloso para ti verlos juntos y cómo se llevan súper bien. Pero cuando decidimos entrevistarte, queríamos también conocer esa parte tuya de la abnegación y de todo el esfuerzo que has realizado como mamá. Emanuel ha pasado por varios procesos que, como insisto, yo los conozco y dentro de ellos está ahora último que gracias a Dios ya está bien. Pero cuéntanos un poco desde tu versión todos esos desafíos que pasaste en los últimos meses, porque yo creo que fue ayer cuando nos enteramos de que estaba delicado de salud y en Santa Ana, porque soy de Santa Ana, soy conterránea, fue como que no puede ser el niño de Brendita y todo, entonces ya el cariño, mi mamá me decía, pero la mamá de Brenda la conozco, y ahí comenzábamos a conversar un poco de Manuel y toda tu historia y cómo la cruzada grande de solidaridad que se creó. Pero insisto, esto lo conozco yo, nuestros oyentes quisieran conocerlo. ¿Nos cuentas a detalles todo esto que ha pasado y si en algún momento de esta historia has querido como que soltar la toalla? Bueno, claro que sí, Tania. Realmente es la primera vez que voy a contarlo. Ni siquiera en mis redes sociales he compartido estos detalles tan íntimos de este proceso porque, bueno, quienes no conocen, mi hijo tuvo leucemia hasta enero, diciembre de este año, del 2023. Estuvimos enfrentándonos a esta enfermedad. Fue un proceso sumamente complicado porque de por sí ya esta enfermedad es horrible, es una enfermedad que nadie quiere para sus hijos, que nadie quiere en su vida, y llegó a tocar nuestra puerta. Bueno, ni siquiera la tocó, simplemente entró, invadió, cambió todas nuestras vidas, cambió todo lo que habíamos planeado. Mi hijo estaba ya en la escuela, tenía 2 semanas de haber ido a la escuela, estábamos con la ilusión de que era una escuelita nueva, de que él ya había terminado como la primera etapa, que es como el jardín,
el kinder y todo esto, y luego ya viene la escuela, entonces estábamos súper felices, súper orgullosos, y de pronto nuestra vida cambia cuando llega este diagnóstico. Para quienes no conocen, Emanuel tiene síndrome de Down, y nosotros constantemente hemos estado en chequeos rutinarios todos los años haciendo sus controles, con controles pediátricos, siempre muy cuidadosos de su salud, siempre muy cuidadosos de su alimentación, de su estilo de vida, de sus terapias, y ha sido un niño que gracias a Dios ha tenido una evolución muy positiva, muy favorable para él, para su autonomía, su independencia, y eso realmente para nosotros era muy, muy bueno para los, como padres, nos sentíamos felices, orgullosos. Y luego llega esta enfermedad que cambia todo el panorama, que nos enfrenta a una nueva realidad, a una realidad en donde nuestro hijo ya no va a ir a la escuela, a donde nuestro hijo sufre de constante dolor en su cuerpo, donde está postrado en una cama, a donde nuestro hijo, en una realidad en la que mi hijo no puede volver a sus terapias, a su estilo de vida, a sus rutinas que lo hacían feliz. Y si él está feliz, obviamente nosotros también como padres nos sentimos felices. Y enfrentar toda esa realidad, sinceramente, fue muy desafiante. Todo el mundo suele decir qué admirable la valentía de Brenda y Jofre, mi esposo, qué admirable la valentía en sí de Manuel por enfrentarse a esta enfermedad, a este diagnóstico, a esos dolores, a esas madrugadas sin dormir, por el llanto de nuestro saber qué hacer. Y bueno, realmente yo sincera, Tania, yo sé que habrá muchas personas que no creen y gracias a Dios tenemos libertad para expresarnos. Yo 100% esto se lo atribuyo a Dios. Para mí, mi hijo es un milagro desde que estuvo en mi vientre. Tuve muchas complicaciones, estuve a punto de perderlo y mi hijo sobrevivió. Desde ahí fue un milagro. El que tenga síndrome de Down fue un milagro. El que haya estado sano por 5 años fue un milagro. El que haya tenido leucemia y lo hayamos superado hoy por hoy, es gracias a Dios. Entonces, definitivamente la valentía y la resiliencia con la que nosotros nos enfrentamos, todos los miembros de la familia que nos enfrentamos a esta enfermedad, fue gracias a Dios. Una vez que Manuel empieza este desafío, se fueron abriendo las puertas. Y yo sé, hay muchas personas que no lo saben y solamente saben la versión de Brenda, y la familia de Brenda con su hijo se trasladó a Estados Unidos a hacer un tratamiento que ya te voy a contar más adelante de ese tratamiento, pero y solo lo saben así, pero para que nosotros estemos acá sucedieron muchas cosas que también son un milagro y son una manifestación de Dios en mi vida. Desde que nosotros no teníamos visa, yo tenía una visa caducada, mis hijos ninguno de los dos tenía una visa, mi esposo sí la tenía recién renovada. Entonces, nada de esto estaba en planes, no teníamos visa, nos presentamos al consulado como cualquier persona regular, solo lo que hicimos fue adelantar la cita con la garantía de que nosotros teníamos una cita médica acá en Estados Unidos, que la sacamos, ojo, sin ninguna visa, simplemente con la esperanza de que Dios interviniera y nos la pudieran dar. Y mira, eso fue un milagro también porque se nos abrieron esas puertas, nos dieron la visa para mi hijo pequeño, para mi hijo y para mí. Para mi esposo, los tres teníamos, los tres viajamos. Mi hija, la menor, no tenía y un mes después se la dieron. Entonces, son cositas tan pequeñas que marcaron un momento significativo en nuestra vida. ¿Por qué? O sobre todo en el tratamiento de Manuel, porque nosotros en Ecuador estábamos haciendo ya un tratamiento y estábamos siguiendo un protocolo que siguen todos los niños que reciben tratamientos para la leucemia en Ecuador. Pero cuando llegamos acá, que en realidad lo hicimos más bien porque, tú sabes, como padres uno quiere hacer lo mejor para sus hijos y tratamos de buscar en la medida de lo posible lo mejor. Y encontramos este hospital acá con muy buenas referencias y entonces, bueno, empezó todo esto que te cuento, todos los trámites para poder estar acá. Y cuando llegamos acá nos dimos cuenta que el niño no había llegado a remisión en Ecuador. Entonces, si nosotros hubiéramos continuado en Ecuador, hubiera sido muy difícil para Manuel que superara la enfermedad. Cuando estuvimos acá me di cuenta de cuál era el propósito de Dios y por qué Dios nos había sacado de Ecuador, dejando atrás todos nuestros sueños, dejando atrás todas nuestras pertenencias, dejando atrás nuestra casa, dejando atrás nuestra familia, que tú sabes que en estos momentos es el soporte más importante
para una persona, dejando atrás a mi mamá, que como todos nos refugiamos en nuestras madres, dejando atrás a mis hermanas, que son mi apoyo, son mi contención, dejando atrás a mi familia política, mi suegra, que es un gran apoyo para mí, mis cuñadas, que son como mis hermanas, mi suegro, que es como un segundo padre, obviamente el abuelo de mis hijos, los abuelos de mis hijos, para ellos también fue dejar atrás todo esto. Y contra todo pronóstico, siempre muy apegados a la voluntad de Dios, decidimos seguir el camino que Dios nos trazaba y nos vinimos para acá. Y estando acá, nos dimos cuenta que Manuel no había llegado a remisión, empezó un tratamiento con quimioterapia y tampoco llegó a remisión. Tú sabes lo difícil que puede ser para un padre tener la ilusión de que si estás aquí va a mejorar y que todo va a empezar a mejorar y tú vas con esa ilusión y llegas con esa... Pero no, los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de los humanos, porque nuestra mente es tan finita que solo entiende un inicio y un fin, pero para Dios hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios son posibles. Y entonces Dios dijo, bueno, vamos a esperar, porque detrás de todo esto hay un propósito, detrás de todo esto hay una enseñanza, para ti, para tu esposo, para tus hijos, para tu familia, para la gente que está escuchándote en este momento, después de muchos meses de haber sucedido todo esto. Entonces, pasa el tiempo, mi hijo inicia un tratamiento acá, no funciona. Pasan 2 meses, no funciona, y mi hijo continúa con dolores, continúa con enfermedad, y entonces viene el peor desafío que se presenta en noviembre, cuando mi hijo tiene una hospitalización, y toda la hospitalización que duró 30 días, mi hijo pasó con morfina, con dolores muy intensos, que hoy por hoy yo te lo puedo contar con total normalidad, y yo no recuerdo en sí cómo fue que yo pasé y atravesé ese valle oscuro, cómo fue que yo, como mi familia y yo pudimos atravesar esos días de dolor en el que mi hijo no paraba de llorar, en el que no había aparentemente esperanzas, en el que se estaba enfrentando a un tratamiento de vanguardia que no hay en Ecuador y no estaba funcionando. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Y nuevamente mi fe y mi esperanza estaban siendo puestas en un tratamiento médico, humano, y no en Dios. Entonces uno dice de la boca para afuera, yo creo en Dios, yo confío en Dios, Dios está aquí, Dios está orando. Pero lo cierto es que nos cuesta entregar por completo, nos cuesta deslindarnos de esa capacidad humana para confiar en Dios. Y fue entonces cuando se presentó el mayor desafío y tuvimos una cita médica y bueno, parece mentira, pero incluso acá también existe. Nos encontramos con un médico que estaba dentro del mismo hospital, que todo muy bien, todos se portaron muy lindos, pero en específico este doctor no es que fue, o sea, él estaba haciendo su trabajo, fue súper directo y esa forma en cómo nos habló a mí me bajoneó muchísimo, me quebró por completo y por primera vez, y respondo a la pregunta que hiciste recién después de todo este parloteo, quise tirar la toalla. En ese momento yo quise tirar la toalla por primera vez después de haber remado, haber pasado 2 tratamientos ya, haber pasado 3 hospitalizaciones y todo esto que conlleva. Yo dije, Dios mío, no puedo más, porque el médico me dijo, si este tratamiento que vamos a hacer ahora no funciona, lamentablemente se agotan las esperanzas para tu hijo. O sea, si este tratamiento no funciona, no creo que haya más que hacer. Y como fue tan duro, gracias a Dios él no es el médico de mi hijo, pero bueno, tuvimos que tener esa consulta con este médico intermediario, fue súper duro para mí, fue muy doloroso, y realmente yo en ese momento me quebré. Llegué a casa y me acuerdo que fue un jueves, yo no quise saber nada en ese momento, yo ya tenía las redes sociales cerradas porque yo no quería ver, a mí me dolía ver, por ejemplo, yo siempre le digo a mi familia, no es que yo quería la realidad de otros, no es que yo quería o esperaba tener la vida de otros, yo quería mi vida. Yo quería volver a mi vida de antes, yo anhelaba mi vida de antes y eso fue lo difícil para mí, aceptar que ya no estaba en esa vida, que ya esa vida era parte del pasado, que ahora me enfrentaba a un nuevo presente y entonces todo ese proceso en el que yo me ausenté, en el que yo callé, en el que yo no hablaba con mi familia, no hablaba con nadie, no quería contestar llamadas, yo solamente estaba rendida. Y claro, la gente no lo sabe porque no hablaba con nadie, pero yo en ese momento simplemente no quería levantarme a una cama al lado de mi hijo llorando, pensando que a lo mejor si lo abrazaba, esos eran los únicos momentos que yo quería congelar, que quizá mañana no los iba a tener. Y entonces con mi esposo y yo decidimos hacer
hacer oraciones. Bueno, nosotros constantemente orábamos, pero hacíamos cadenas de oraciones aquí en casa, con la familia, y bueno, el montón de gente que estaba orando ahí detrás de sus puertas, que nosotros no sabíamos, que ni siquiera conocemos y a lo mejor nunca llegaremos a conocer. Muchas personas que oraron y se unieron a esta cadena de oración, a una vigilia. Hicimos muchas actividades espirituales y entre esas, una de ellas, que fue el ayuno, un sábado, a mí me fortaleció. Y recuerdo tanto que ese día yo caí sobre mis rodillas y dije, con mi corazón abierto, totalmente entre lágrimas, le dije, Señor, es tu voluntad. Yo no puedo hacer más. Yo como madre he hecho todo lo que tú me has pedido. Fui donde debía ir, hice lo que debía hacer, pero yo ya no puedo más. Entonces te entrego a mi hijo. Y en ese momento en el que yo realmente entregué a mi hijo y no, como te digo, de la boca para afuera, yo sentí que todo cambió en mí, que cambió la percepción, que cambió mi esperanza, que mi fe se renovó. Y en ese momento me sentí renovada, sentí una paz que no te puedo explicar y que a lo mejor no va, si te la explico no la vas a comprender hasta que la vivas, pero sentí una paz inexplicable. En ese momento fui a la habitación de mi hijo, lo abracé, continué con mis actividades, continué con todo lo que tenía que hacer dentro de casa, todo muy con mucha normalidad, con mucha tranquilidad, con mucha frescura. Me acuerdo que eso fue sábado, amanecer domingo, me fui a dormir incluso temprano porque tú sabes, durante esta etapa el insomnio te ataca también y hay muchas noches que no he podido dormir y me fui a dormir temprano esa noche, totalmente como un bebé, descansé y a las 6 de la mañana del día siguiente me levanto porque mi hijo estaba, en esos días estaba con mucho dolor. Pero ese día se levantó sin llorar, simplemente me llamó y me dijo, mamita, quiero escuchar una canción. Y yo dije, me sorprendí, yo dije, ¿qué está pasando? Y todos los días se levanta llorando y hoy día me dice que quiere escuchar una canción. Entonces le digo, sí, mi amor, ¿qué quieres escuchar? Y me pide una canción que se llama Dame Fe. Esa canción es hermosa y marcó mi vida en ese momento y es la canción que él me pide para dormir todas las noches. Entonces, pero a partir de ese día, ¿no? Y yo la empecé a escuchar y la letra de esa canción era como si Dios me estuviera hablando y me estuviera diciendo, tranquila, todo está bien, todo va a estar bien. Tania, después de eso todo cambió. Después de eso mi hijo empezó a sentirse bien, no estaba con medicina en esos momentos. Luego vino, en esa semana las puertas se abrieron, surgió la oportunidad del nuevo tratamiento, le dieron el nuevo tratamiento y inmediatamente mi hijo empezó a mejorar. Fue una cosa bárbara. A partir de la primera dosis, mi hijo totalmente desaparecieron los dolores. Segunda dosis, él no caminaba por dolores. Segunda dosis, empezó a sentarse de la cama. Tercera dosis, se bajó de la cama y empezó a caminar. No te digo, o sea, en la tercera dosis nos fuimos a Ecuador a pasear y pasó súper bien durante todo el paseo. Se enfermó, agarró un virus, pero lo pasó súper bien. Nos asustamos un poco, tuvo fiebre normal. Regresamos a continuar con el tratamiento y llegó a remisión. Entonces, en enero, al fin recibimos la maravillosa noticia de que mi hijo había llegado a remisión y todo, por todo lo que habíamos estado orando, lo que anhelábamos, que él estuviera con su... ¿Qué es remisión? Para quienes no saben, es que su médula estaba limpia. Su cáncer, el cáncer que él tuvo, porque no es de él, pero el cáncer que él tuvo en ese momento era un cáncer que estaba encapsulado en la médula, porque hasta eso era extraño. Los médicos me decían, la leucemia es una enfermedad que está en la periferia del cuerpo. Tú sabes que el cáncer de distintos tipos puede reposarse en un órgano, entonces te dicen el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, y está reposado sobre un órgano. Cuando ya se riega en el cuerpo es una metástasis, es algo grave. Pero la leucemia es una enfermedad distinta, es una enfermedad que está en la periferia, está en toda la sangre y está circulando en toda la sangre porque es el cáncer de sangre. Entonces, la sangre está en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta del pie. Entonces, los médicos me decían, esta enfermedad, la de tu hijo, es tan extraña que está encapsulada en la médula. De la médula no sale, porque cuando a él le hacen los análisis de sangre, cada vez que tiene controles, no aparece nada, pero su cuerpo y su sintomatología indica que el niño está enfermo y sus médulas indicaban que había enfermedad en su médula. Entonces, cuando le hacen el examen de la médula nuevamente, mi hijo tenía médula 0% de células malignas, o sea que al fin ya estaba en remisión. Y era por lo que habíamos estado luchando durante todo ese tiempo, al fin lo conseguimos. Entonces, en ese momento, la gloria obviamente para Dios, gracias a él que nuestro hijo estaba
en buenas manos, que tenía acceso a este tratamiento y se preparó en ese momento para el siguiente tratamiento, que es las células CAR-T, que es un tratamiento totalmente innovador, un tratamiento de vanguardia que no existe en todos los países, y que gracias a Dios nosotros pudimos acceder a él acá. Incluso aquí en Estados Unidos no es algo común para los niños. Hay muchos adultos que lo reciben al momento, pero los niños no. Entonces, para nosotros fue una bendición que nosotros, como decimos, simples mortales, podamos acceder a este tratamiento, Tania. Brenda, estoy tan conmovida, te admiro tanto, la carga emocional, el estrés, la ansiedad, el agotamiento, todo lo que manejaste, la preocupación. Yo también soy madre y tratar de ponerme en tus zapatos es muy difícil. Y te admiro y me encanta escucharte porque Gracias. sentí esa conexión y esa fe en Dios que, como tú dices, mientras no lo vivamos no lo vamos a entender, pero la empatía me hace sentirla y es maravillosa. En la parte de la maternidad y de todo esto me confirmaste lo que sospecho, porque como te digo, también soy madre y hay momentos en la vida que, a pesar del todo el inmenso amor por el hecho de estar agotadas, queremos como que un minuto de tiempo para podernos hasta bañar tranquilas. Y eso son cosas, son cosas que muchas personas no lo reconocen en la maternidad, pero ahí vienen las redes de apoyos, nuestras familias, nuestras madres, porque nuestras madres son las que nos conocen y son las que nos entienden. Y por cierto, su mamá nos dejó un comentario que dice: orgullosa de ti, te amo, hija, aprendo de ti cada día. Nos está escuchando, así que un abrazo en Santana. Gracias por estar con nosotros. Sobre ello, quiero ingresar en otro rol, en otro papel importante de la maternidad, y es la cooperación entre esposos. Tu esposo, ¿cómo estuvo él? Porque si bien es cierto, la maternidad es un trabajo compartido. Así es. Definitivamente, yo, como te decía al inicio de esta entrevista, admiro a las madres que tienen que transitar este camino solas. Mi admiración para ellas, mi respeto para ellas, mi empatía total, porque, lo siento, no tengo trípode y se me cae. Si los que están viendo el video, por ahí verán que se mueve para todos lados el teléfono. Bueno, te decía que realmente mi admiración para ellas, porque es muy difícil hacer esto sola. Yo creo que para mí no hubiera sido posible. No hubiera sido posible, y es porque papá y mamá tienen un rol importante en la vida de los hijos. Yo sé que estamos en vísperas del Día de la Madre y que te decía hace un rato que el trabajo de la mamá es infravalorado, que siempre asumen que la mamá tiene que estar ahí porque es la mamá y punto, y nos olvidamos de las necesidades detrás de ese ser humano, detrás de esa mujer. Y eso es lo que hay que concientizar, para eso justamente estos espacios, para poder hablar de ello. Pero también es importante reconocer el trabajo y la labor que hace papá en casa. Y esto es un llamado también para aquellos padres que a lo mejor están un poco ausentes o que asumen que ellos no tienen esta participación porque para eso está mamá. Y lo cierto es que si mi hijo no hubiera tenido al papá cerca, no hubiera podido transitar esto, porque para él su papá es su refugio, para él su papá es su compañero de juegos, para él su papá es alegría, para él su papá es poder divertirse, mamá es esa seguridad, mamá me ayuda, mamá me provee alimento, mamá me cubre mis necesidades. Pero papá me permite divertirme, papá me permite poder conversar, papá. Entonces yo creo que cada persona cumple un rol importante dentro de la familia, padres, madre, hijos, hermanos. Pero específicamente hablando, en mi caso en particular, mi esposo fue y es mi gran aliado. O sea, no te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que ha sido fácil y que no hemos tenido problemas, porque enfrentarse a una enfermedad como esta, un diagnóstico como esto, y yo lo sé porque quienes lo habrán vivido, y solamente tú me podrás decir que eres madre, cuando nuestros hijos se enferman, nosotros como padres nos desquiciamos, porque nos volvemos locos, porque tenemos miedo, porque no sabemos qué hacer, a veces una sola fiebre no sabemos para dónde correr, y enfrentarse a un desafío como este
te desquicia, te vuelve, te saca de tu zona de confort, te saca de tu sitio, te incomoda a tal punto que puedes muchas veces perder los estribos. Y a mí me sucedió, y a mi esposo también, y nos sigue pasando, porque en estos momentos, en la actualidad, ya mi hijo no está recibiendo medicina, pero estamos, digamos, en una especie de cuarentena porque él tiene sus defensas bajas post tratamiento, y a tal punto de que ni él ni yo podemos salir. Si salimos tenemos que salir con mascarilla. Mi esposo no puede volver a Ecuador porque necesitamos estar los dos con él aquí. Yo necesito ayuda aquí, no puedo quedarme con los dos sola y no hay familia que pueda venir. Entonces él tuvo que interrumpir sus trabajos, él tuvo que hacer una pausa a su vida laboral, tanto como yo, pero más él porque él en este momento era el proveedor del hogar. Y realmente eso es admirable, porque decir, bueno, voy a hacer un lado mi trabajo, voy a hacer un lado mis funciones como proveedor de este hogar para poder meterme en casa con mis hijos y dedicarme a ellos, ayudar a mi esposa, cuidar de ellos y hacer muchas cosas que yo antes hacía sola, es admirable. Para mí es admirable y también es mi respeto para él. Y te digo, esa convivencia también trae muchos conflictos de por medio. El poder acoplarnos el uno al otro ha sido un desafío, ha sido bastante duro, pero no ha sido imposible porque como quiero recalcarlo, el amor lo puede todo. Y todo lo que ha pasado en nuestras vidas ha sido producto del amor. Las decisiones que hemos tomado de trasladarnos hasta acá, de dejar atrás todo, ha sido producto del amor, ha sido resultado del amor infinito que tenemos por nuestros hijos. Y ese amor es también el que nos lleva a resolver los conflictos de pareja, es también el que nos lleva a buscar estrategias para poder convivir mejor dentro de casa y para poder ofrecerle a nuestros hijos un entorno saludable. Te digo, no es fácil y no te voy a decir que todo es color de rosa y no te voy a decir que en casa no hay discusiones tan simples de la paternidad como es momento de bañarlos, pero yo no los quiero bañar ahora y quiero seguir jugando o qué sé yo, o sea, tantas cosas que tú sabes que con la pareja a veces uno puede discrepar y es parte del paternar en conjunto, del maternar en conjunto. Entonces, yo creo que la pareja cumple un rol importantísimo y en este caso, pues mi esposo, el papá de los niños, ha sido fundamental y yo creo que eso nos ha unido muchísimo y nos va a unir de por vida porque no hubiera sido fácil para él estar solo ni para mí estar sola. Y ya te digo que mi admiración para quienes lo han hecho así y han salido adelante porque no es nada fácil. Sí, no es nada fácil la maternidad, pero también da momentos gratificantes y maravillosos, como verlos despertar con una sonrisa, esas manitas chiquitas que nos acarician y que nos dicen mamá. Y ahí volvemos a esa atmósfera de amor que nos llena el alma, no solo el cuerpo, sino el alma. Brenda, por cuestiones de tiempo tengo que ir cerrando la entrevista y créeme que me duele muchísimo, pero sí necesito tu mensaje especial por este Día de las Madres, no solo dirigido a las madres, sino a la sociedad en general. Como tú lo mencionaste hace un rato, son momentos o son espacios donde estamos no solamente buscando una celebración, sino también decir que la maternidad es un trabajo en equipo y que se necesita redes de apoyo, que la mamá no debe estar sola y muchas cosas más que después ojalá podamos tener una próxima entrevista, una segunda parte, porque me alegra mucho saber de Manuel, pero también quería saber un poco de Isabelita y cómo ella llegó a tu vida a darle otra energía que también la conozco por redes sociales, porque soy fan de los dos. Así que eso, ya en la parte final, Brenda. Muchas gracias, Tania, primero que todo por el espacio. A mí me hubiera encantado poder quedarnos acá conversando más de todas estas cosas maravillosas que nos han pasado en la vida, de los aprendizajes como madre, como mujer, de mis dos hijos, que tú sabes que son mi orgullo, como toda madre, su orgullo principal son sus hijos. Y puedo decirte que mi mensaje para todas las madres en este momento, en vísperas al Día de la Madre, es que no se rindan. Mi mensaje para todas esas madres es que se muevan siempre por el lenguaje del amor. El amor es el que nos da las respuestas. Yo recibo a diario muchos mensajes de mamitas en redes sociales que gracias a Dios tengo el placer de tenerlas dentro de mi comunidad
que no es una comunidad tan grande, pero hay mucha gente que sobre todo mujeres y madres que me escriben y ellas me dicen, me cuentan muchas experiencias que han tenido en sus vidas y coinciden todas en que la gran mayoría de ocasiones han sido motivadas por el amor, han encontrado las respuestas y yo lo que siempre les digo a ellas es que no hay madre perfecta, no hay un manual para ser mamá, nadie te escribió cómo debe ser mamá, no puedes, no es como necesitas consultar algo, vas a internet, vas a Google y encuentras la información, no, no vas a encontrar. Y hoy por hoy, a propósito de todo esto, hay mucha información en redes sociales, cada vez hay más profesionales hablando y eso está súper bien, es muy positivo, pero también puede ser muy abrumador. Entonces yo lo que digo siempre es que hay que encontrar un equilibrio entre lo que te ofrece la sociedad, lo que te ofrecen los profesionales, lo que te ofrece el mundo como tal, pero en sí la verdadera respuesta está dentro de ti, está dentro de tu intuición, porque mira que yo nunca he tenido buena intuición, yo he sido muy mala y muy floja para esas cosas. Todo el tiempo mi hermana, por ejemplo, tenía esa habilidad de que decía, tal persona no te conviene porque mira, y de pronto yo no prestaba atención y después me daba cuenta que ella tenía razón. Y admiraba mucho a esa gente que tiene como ese, lo que le llamamos ese sexto sentido, y decía, wow, qué admirable, qué bonito. Y a mí no me sucedió nunca eso hasta que fui mamá. Y cuando fui mamá, descubrí respuestas dentro de mí que entendía, que nadie más entendía y que todo el mundo cuestionaba y que todo el mundo decía, pero quizás no es así. Y cuando llegaba el momento de la verdad era así. Entonces yo decía, es que yo soy la mamá, es que yo sé lo que mis hijos necesitan, es que yo sé lo que mis hijos quieren. Y eso para mí, nuevamente te digo, soy una mujer muy creyente, proviene de Dios. Entonces yo siempre digo, confíen en eso, confíen en ese corazón, confíen en lo que creen, confíen en lo que sienten que es lo mejor para sus hijos y déjense llevar por eso. La maternidad es difícil, la maternidad es dura, la maternidad no siempre es valorada, no siempre nos reconocen lo que hacemos dentro de casa, pero sabes que tampoco no siempre lo necesitamos, porque esa fuerza, ese valor y ese deseo de querer servir a nuestros hijos, de querer formarles, educarles, está dentro de nosotros. Ese deseo de acompañarles durante sus primeros años de vida y ser los seres más importantes, convertirnos en sus seres más importantes, está dentro de nosotros. Así que confíen en eso, búsquenlo y cuando tengan problemas, cuando sientan que no pueden dar más, cuando sienten que quieren tirar la toalla, como yo lo quise hacer, como lo quiso hacer tanta gente y lo quieren hacer muchas madres hoy por hoy, refúgiense en eso. Yo creo que no hay mejor terapia que eso. Primero, para mí está la oración. Y segundo, está poder ir y abrazar a mis hijos. Cuando tengas un mal día, anda y abraza a tu hijo, abraza a tu hija. Y te juro que todo se compone. Todo, absolutamente todo se compone. Tú eres mamá y me vas a dar la razón. Si estás triste y tu hijo viene y se da cuenta de que estás triste o estás llorando y te abraza, sientes una paz inexplicable. Entonces, esa es la respuesta y ese es mi mayor mensaje hoy. Hay muchos tipos de madres. Hay madres que están solas, hay madres que están separadas pero tienen, gracias a Dios, una buena red de apoyo. Hay madres que tienen el apoyo de su esposo y están en casa como, gracias a Dios, tengo yo la bendición. Pero también hay madres que no tienen a nadie. Y hay incluso abuelas que crían a sus nietos como madres y hacen ese rol porque no está mamá por A o B situación. Y yo creo que todas lo están haciendo bien. Yo creo que todas lo están logrando y que todas están cumpliendo sus objetivos porque los están haciendo desde el amor. Y no hay una madre perfecta, no hay una madre ideal, simplemente están las mamás exactas para cada hijo, las mamás diseñadas para cada hijo. Y yo creo que lo que hay que hacer es asumir también con responsabilidad y con compromiso este rol, sabiendo que lo estamos haciendo bien desde el amor. Muchísimas gracias, Brenda, me encanta eso. Lo hacemos bien desde el amor y con eso me quedo porque a veces decimos, no, ya no puedo, no quiero, no sé. Y otra de las cosas es que no nos atrevemos en muchas ocasiones en darlos a conocer porque tenemos miedos a ser juzgadas. Pero entre madres nos entendemos y la red de apoyo también es esencial. Confíen siempre en nuestras mamás porque ellas ya pasaron por este camino. Brenda, sí, muchísimas gracias por esta entrevista. Como te lo dije, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Tania. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Feliz día a esas mamitas. Son las 7 de la mañana con 40.